Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz. Yo tengo gozo, tengo alegría. Démosle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Déselo fuerte. ¿Quién vive? Nos vamos a ir a la palabra. Vamos a leer la palabra en el libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 y 2. Samuel, capítulo 21, capítulo 22, 1 y 2. ¿Lo tenemos? Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. ¿Estamos listos? Puede ponerse sobre sus pies. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, con la presencia de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Puede sentarse. Vamos a hablar acerca de que Dios tiene una oportunidad para nuestra vida hoy. Hay oportunidades que solo llegan una vez a la vida, pero la palabra de Dios dice que las misericordias de nuestro Padre son nuevas cada mañana. Y la oportunidad de salvación, la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de cambiar, está llegando en cada momento que nosotros tenemos vida. Hay muchas personas dañadas por causa del pecado. Hombres y mujeres han sido dañadas por causa del pecado. La juventud está siendo golpeada por causa del pecado. Pero necesitamos entender que nuestro Dios sigue teniendo oportunidad y dándole oportunidad al ser humano para que se arrepienta. De repente nuestra vida está destruida. De repente hemos fracasado en lo que hemos emprendido, en lo que hemos hecho. De repente creemos que ya no hay solución, que ya no hay perdón a nuestro pecado o a nuestra desgracia, que ya no hay solución. De repente hay problemas tan difíciles en el transcurso de nuestra vida que no nos dan el crecimiento hacia seguir adelante. Pero hay un Dios todopoderoso que en medio de la dificultad, en medio del proceso, en medio de todo lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ese Dios sigue restaurando. Ese Dios sigue salvando. Ese Dios sigue perdonando. Ese Dios sigue levantando aún del polvo, aún de la miseria. El que le proclama su nombre, el que invoca su nombre. Ese Dios sigue dando oportunidad al ser humano de levantarse aún de la miseria. David se encuentra en una situación difícil. De repente David se mete en una cueva huyendo de Saúl. El propósito de entrar a esa cueva solo Dios lo sabía.
Porque de esa cueva salieron los mejores guerreros que David tuvo en el ejército. Ahí se juntaron los enlutados, ahí se juntaron los afligidos, los endeudados, allí se juntaron personas oprimidas por espíritus, y se juntaron ahí, cumpliéndose también la palabra en la que dijo Pablo en los Corintios, que de lo vil del mundo escogió Dios, que de lo necio del mundo escogió Dios, de lo que no servía, aquello que no tenía valor, escogió Dios para hacer un ejército poderoso. Cuando Dios agarra lo que para el ser humano no sirve, Él lo hace servir en sus manos. Él lo hace diferente en sus manos. Todos los que estaban en esa cueva con David eran como 400 hombres. De esa cueva salieron con una perspectiva diferente, con una mentalidad diferente. Algo pasó dentro de esa cueva. Algo sucedió dentro de ese lugar. Tuvo que haber sido Dios que haber visitado a estas personas, porque para cambiar la mentalidad de alguien tiene que venir el Espíritu y traer una renovación completa. De repente sale David con 400 hombres de ese lugar, y sale David como jefe. Y si nos damos cuenta leyendo las palabras de Dios, lo que David hizo con esos 400 hombres, de ahí salieron ágil con la espada, de ahí salieron ágil con el escudo, con la lanza. Porque cuando lo que no tiene valor y lo que no sirve para el ser humano y entra en los planes de Dios, empieza a servir de una manera sobrenatural. Por eso hay una oportunidad para nosotros hoy. No importa si usted ha caído o ha fracasado, no importa si usted está en pecado o no está en pecado. Lo importante es que el día que usted se pare, el día que usted le diga al pecado no, el Señor perdona sus pecados, el Señor restaura su vida, el Señor transforma, el Señor hace nueva todas aquellas cosas que estaban siendo destruidas. Él empieza a traer algo diferente sobre su vida. Hermanos, necesitamos entrar a ese lugar donde Dios cambia. Necesitamos entrar a ese lugar donde Dios transforma. Necesitamos entrar a ese lugar donde Dios hace algo con el ser humano. Y ese refugio se llama Jesús. Y ese refugio se llama Jesús. Por eso yo siempre digo que cuando Dios toca, los Saulos de Tarso cambian. Cuando Dios toca, las Marías Magdalena cambian. Cuando Dios toca, los borrachos cambian. Cuando Dios toca, los sicarios cambian. Los afeminados, los homosexuales cambian. Cuando Dios toca, algo pasa en torno a su casa, en su familia. Cuando Dios toca, lo que estaba muriendo vuelve a la vida. Cuando Dios toca, lo que estaba destruido vuelve a reconstruirse, vuelve a hacerse de nuevo. Pero cuando nosotros nos deformamos, es por causa del pecado, es por causa de la rebelión, es por causa de nuestra rebeldía. Cuando empezamos a deformarnos, empezamos a destruir nuestra vida. El pecado es la peor desgracia que existe en este planeta Tierra. Es como un cáncer. De repente es como una serpiente. Cuando el serpentólogo empieza ahí a manipular la serpiente, pero en el primer descuido lo muerde. El pecado es como cuando uno tiene miedo de algo y empieza a tocar a aquella serpiente. Ahí le toca la cabeza a aquella serpiente.
Pero llega el momento en el cual se descuida y el pecado lo muerde. Y el veneno de ese pecado es muerte. El veneno de esa serpiente es muerte. Pero dice la palabra de Dios que nuestro amado Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para darle vida, para perdonar los pecados aún del más vil de este planeta Tierra. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra solución. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Hay una oportunidad hoy. El único que puede restaurar la vida o restaurar todo nuestro ser, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, ese se llama Jesús. Ese se llama Jehová de los ejércitos. Ese se llama Espíritu Santo. En cierta ocasión el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero. Ahí te voy a mostrar, ahí te voy a decir, te voy a enseñar lo que está pasando con mi pueblo Israel. Y dice Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Oiga cómo dice. Dice la palabra que cuando él se levantó y se fue, algo pasó. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como a este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. De repente, hermanos, en su ministerio, en el caminar, en el evangelio, se deformó su propósito. Se deformó su vida. Se deformó su diseño. Se deformó su familia. Quizás en el caminar por este planeta Tierra usted fracasó, y la vasija que Dios había hecho en usted se echó a perder. Pero yo encuentro en la Biblia que hay un hombre llamado Job, que él tiene una enfermedad tremenda que le pica todo el cuerpo, y que agarra un tiesto y empieza a rascarse, y ese tiesto traía alivio a Job. De repente es necesario que nosotros seamos quebrados por la mano de Dios para poder llegar a servir en su reino. De repente es necesario pasar procesos en los cuales nos va a doler, en los cuales vamos a decir: ya no podemos levantarnos de aquí. Pero solo Dios entiende los planes que tiene para nosotros. Porque aunque la primera vasija se haga pedazo, la segunda será mejor.
Así que si usted ha fracasado, así que si usted ha pecado, así que si usted le ha fallado a Dios, así que si usted se ha apartado de la gracia del Señor, aún viniendo a la iglesia alejado del Padre, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no ayuna, ya no hace nada para su Señor y anda apagado espiritualmente, Él puede volver a poner el fuego del Espíritu Santo en su vida cuando usted decida pararse. Él puede volver a restaurar lo que un día puso en sus manos. Pero se necesita de gente valiente, de reconocer que verdaderamente estamos mal delante de sus ojos, de reconocer que verdaderamente solo en Él podemos estar confiadamente de que estamos salvos. Valiente no es aquel que anda una 357, un R15, una AK, que anda una pistola en la cintura. Ese no es valiente. Valiente es aquel que cuando Jesús dice: hijo mío, ven, y él se para y dice: aquí estoy, Señor. Valiente es aquel que cuando el Señor llama, él responde. Ese es ser valiente, hermano. Y ahí es donde dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es violentado y solo los valientes lo arrebatarán. El evangelio no es de cobardes, el evangelio es de valientes, dispuestos a morir por su Señor, dispuestos a morir por su fe, dispuestos a morir por su palabra, dispuestos a morir por Él. Necesitamos que nuestro Padre reconstruya lo que nosotros hemos arruinado por causa de nuestro pecado. Necesitamos que nuestro Padre nos ayude a reparar nuestra vida. ¿Cuántos problemas matrimoniales? Usted está en su trabajo, usted es feliz, usted ríe, usted salta, usted chistea con sus amigos, pero usted llega a su casa solo a pelear con su esposa. O viceversa, su esposa en su trabajo, ella es feliz, ella se ríe, se goza, chistea y todo, pero solo llega a su casa a pelear con su esposo. ¿Cuántos problemas matrimoniales que hay? Que necesitamos verdaderamente que nuestro Padre, hermanos, ponga su mano de poder. Necesitamos que nuestro Dios nos ayude y nosotros necesitamos pararnos firme para poderle decir al diablo no y decirle a Jesús sí, sí se puede, hermano. Hay un Dios de oportunidades, claro que se puede. Solo necesitamos cambiar el diseño, cambiar el molde. Pero le tengo noticia: el único que puede reparar su vida, ese se llama Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el molde de su vida. Cada parte de su cuerpo Él la tiene. Cada diseño del ser humano Él lo tiene. Él sabe, Él tiene escrito en los libros todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Estamos aquí, hermanos. Necesitamos, hermanos, cambiar ese diseño de que fuera de la casa somos felices, pero dentro de la casa hasta por el gatito peleamos. Empezar por el diseño matrimonial. Empezar por nuestra casa. La llenura del Espíritu Santo viene desde el matrimonio. Si en el matrimonio nosotros pasamos en pleitos, en celos, en contiendas, en divisiones, en muchas cosas que se dan dentro de un matrimonio, el Espíritu Santo no haya cabida en nuestras vidas. Y el que restaura, y el que corrige, el que perdona y levanta es nuestro Padre. Y si no haya cabida, vamos a tener serios problemas. ¿Sí? Démosle un aplauso fuerte a Dios.
Cuando el alfarero arranca el barro, lo arranca de los lugares más horribles. El barro viene sucio, lleno de muchas cosas. De repente trae palos, de repente trae vidrio, de repente con todo lo que está pasando hoy en nuestro planeta Tierra, viene sucio el barro, se mezcla con un montón de cosas. Pero cuando llega a las manos del alfarero, el alfarero empieza a amasar el barro, y cada piedra que sale en el barro, el alfarero lo saca. Cuando nosotros llegamos a manos del Señor, el Señor empieza a moldearnos, a amasarnos. Y aunque duele el momento de que Él nos está amasando, es porque está quitando lo que no sirve de nuestras vidas. Es porque está arrancando lo que no sirve de nuestras vidas. Porque para saber cuando el barro es genuino, hay que amasarlo duro, para ver que no lleve piedras. Porque una pequeña piedra, a la hora de pasar esa vasija por el fuego, la puede quebrar, la puede rajar. Y una vez ya pasada por el fuego, ya se vuelve tiesto. Entonces lo que hace el alfarero, empieza a separar todo lo sucio. Lo que hace Dios cuando venimos a su vida, cuando venimos a Él, cuando le entregamos nuestra vida, es que empieza a quitar todo lo que no sirve. Esto no te sirve, esto no te sirve, esto hay que añadirlo, esto hay que quitarlo, esto hay que quitarlo, esto hay que hacerlo, esto hay que anexarlo, y esto hay que volver a empezar de nuevo a hacerlo. Y empieza el Señor a quitar y a quitar y a quitar y a anexar. Por eso nuestra oración debe de ser: Señora, añade lo que me hace falta para ser salvo y quita lo que me estorba para mi salvación. Esa debe de ser nuestra oración. Pero llega el momento, dice el Salmo 40, versículo 2. Dice el Salmo 40, versículo 2. Oiga cómo dice esta palabra. 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Del lodo cenagoso, cuando el barro está cubierto, hay un lodío que lo cubre, pero para llegar al verdadero barro hay que limpiar esa zona. Y dice que metió la mano para sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de allá donde estábamos metidos, hermanos, en las drogas, de allá donde estábamos metidos en el alcoholismo, de allá donde estábamos metidos, hermanos, en el ladronismo o en cualquier cosa que estábamos haciendo nosotros, metidos en el pecado. El Señor mete su mano santa, pura y limpia para sacarnos del fondo de la basura, para luego poner nuestros pies sobre la peña y luego enderezar nuestros pasos, darnos un canto nuevo, alabanza a su nombre. Cuando el Señor tiene el barro limpio, viene donde uno empieza a sentir el bálsamo de paz. Pone el barro sobre la rueda y empieza con las manos delicadas de nuestro Padre. Aquella rueda empieza a dar vuelta y el Padre empieza a formar con aquellos dedos tan frágiles, con aquellos dedos tan hermosos. Él empieza a hacer una nueva vasija en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que venir a los pies de Cristo. Para eso tenemos que pagar un precio. Para eso tenemos que demostrarle de que le amamos.
Para eso tenemos que dar nuestra vida por completo, no a medias, hermano. El evangelio no es a medias. A Dios no le gustan las cosas a medias. A Él le gustan las cosas completas. A Él le gustan las cosas completas. Así que tenemos un Dios celoso. No podemos ser cristianos y al mismo tiempo estar en el mundo. No podemos, hermano, hacer las cosas de Dios y al mismo tiempo hacer las del mundo. Tenemos que estar en un solo tiempo. Tenemos que estar en un solo lado. Tenemos que estar, hermanos, en una sola vida íntegra delante de los ojos de Dios. Claro que se puede. No es fácil, lo dijo Pedro, pero Jesús le dijo: del que mi Padre tiene misericordia, ese será salvo. Claro que se puede, mi hermano. Si tenemos a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De repente, hermanos, solo usted sabe de lo que Dios le ha estado hablando. Y más de alguna palabra ha ido tocando su vida. Hay cosas que solo Dios las puede cambiar. Hay vacíos que solo Dios los puede llenar. Vacíos que no lo llena un hombre, no lo llena una mujer, no lo llena un padre, no lo llena una madre, no lo llena una familia, no lo llenan las riquezas. Vacíos que solo Dios los puede llenar. Somos un pueblo en el cual estamos en formación. Y de repente, mi hermana, puede hacer que en su debido momento empecemos a querernos deformar. Pero ahí estará nuestro Padre para hacernos de nuevo. Ahí estará nuestro Dios para darnos una oportunidad. Hay una oportunidad diferente hoy de restaurar lo que estaba siendo destruida. Hay una oportunidad diferente hoy de llevar a nuestro Padre las necesidades que tenemos. Estamos en un tiempo muy especial en la cual la trompeta puede sonar, en el cual puede sonar la trompeta y podemos ser levantados de este planeta Tierra, o en la cual, hermanos, podemos morir de cualquier cosa en este planeta Tierra y estaremos en los brazos del Señor. Pero si estamos, hermanos, apartados de su gracia, de repente, hermanos, muchos que murieron en este tiempo y que seguirán muriendo, creemos nosotros que murieron en los brazos del Señor, pero de repente andaban mal delante de Dios. Pero Dios está enviando una advertencia hoy a nuestras vidas. Hay que reconciliarse con el Señor. Hay que volverse a los caminos de nuestro Padre. Hay que reconstruir, hermanos, lo que habíamos dejado. Hermanos, hay que volver a la oración. Hay que volver a la Biblia. Hay que volver al ayuno, hermanos. Hay que volver a levantarnos como poderosos, hermanos. Acuérdese que los que entraron a la cueva de Adulán, esas eran personas que no tenían valor ante la sociedad, pero de ahí salieron, hermanos, ágil para la guerra, ágil para la batalla y dignos de victoria, porque salieron con un rey todopoderoso. De repente usted entra a una iglesia todo destruido o destruida, pero cuando sale con Cristo en su corazón. Algo cambió. Algo fue diferente, algo fue nuevo, algo fue distinto. Corintios dice, capítulo 1, versículo 27 y 26. Oiga lo que dijo, lo que le dice Pablo a los corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo 27. Oiga cómo dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es. A nosotros se nos dice que ya no podemos cambiar, que ya no podemos ser diferentes. A nosotros se nos dice que ya no hay salida, que ya no hay solución. Pero sabe una cosa, cuando nuestro amado Jesús entra, algo pasa en nuestras vidas, algo sucede en nuestros corazones, algo es diferente, algo empieza a mover las aguas estancadas. Jesús es el único que puede cambiarnos. Los corintios no tenían oportunidad. Ellos tenían un sinnúmero de pecados. Los israelitas menospreciaban a los corintios. Los de Jerusalén los tenían como inmundos, como impuros. No había esperanza para los corintios. Pero sabe una cosa, en las manos de Dios estaba que iba a hacer algo con los corintios. Y de repente un hombre llamado Pablo empieza a escribir una carta hacia los corintios y empieza a decirle: lo necio del mundo escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Esto no es por fuerza, esto no es por sabiduría, esto es porque nuestro Padre nos ha escogido de lo más vil de este planeta Tierra. Él nos ha sacado de lo menospreciado, Él nos ha sacado de la inmundicia, Él nos ha sacado de la impureza, y aquí nos tiene dándole la gloria, dándole la alabanza. Aquí nos tiene dándole gloria a nuestro Padre Celestial. Aquí nos tiene dándole la gloria. Bendito el Dios de nuestro Padre Abraham, bendito el Dios de nuestro Padre Jacob, bendito el Dios de nuestro amado Jesús de Nazaret. Dios bendiga, bendito el Dios Todopoderoso. Quizás usted ha fallado, ha pecado, pero hoy hay una oportunidad de volverse a los caminos de Dios. Hoy usted puede volver a entregarse en los brazos de Él. El hijo pródigo reconoció que había fallado cuando estaba allá en lo más vil, viendo que aquellos cerdos estaban comiendo mejor que él. Y decidió regresar a su casa. Y la sorpresa del hijo pródigo era que el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. De repente nosotros decimos: ya no tenemos perdón. De repente nosotros decimos: ya no hay, ya no podemos cambiar. Nos menospreciamos, nos criticamos y nos juzgamos a nosotros mismos. Pero de repente, hermano, el Espíritu Santo nos hace entender que todavía hay una oportunidad, porque mejor y mejor son las misericordias de nuestro Dios. Mejor y mejor son las misericordias de nuestro Padre. Así que hay misericordia esta mañana para aquellos que quieran venir a los caminos de Dios. Todavía hay esperanza para los que están vivos. Todavía hay salida, todavía hay salida. No importa donde haya caído, no importa donde esté, el Señor le restaura, el Señor le cambia, el Señor le transforma, el Señor le perdona. Levántese como una mujer de guerra, levántese como un hombre de guerra, levántese como un joven de valor, como un joven de carácter. Oh, alabanzas a nuestro Dios. Así que hay que darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Termino con esto, Filipenses 1:6.
Y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. No somos perfectos, pero cuando suene la trompeta nos va a dar un cuerpo incorruptible. Durante estemos en esta tierra vamos a fallar, vamos a pecar, de mirada, de hecho, de gestos, de palabra, físicamente, mentalmente. Vamos a pecar, pero llegará el día que nuestro Padre Celestial nos dará la oportunidad de estar con Él y darnos un cuerpo incorruptible, similar o igual al de Él. Así que démosle un aplauso fuerte a Dios. Dios tiene una oportunidad para su vida. Quiero hacer un llamado a ver si hay alguien que quiera reconciliarse esta mañana.